Ay, upiinsin na lamin yana. Bobopinyen lila miga. Hey, kisinama. Sanong ose. You can choose your friends, but you can't choose a family. Upiinsin na lamin yana. Hey, bobopinyen lila miga. Hey. Kisinama, Masanong Ose. You can choose your friends, but you can't choose a family. Nama o, bama o, kuna o. Nama o, bama o, fukunungam. Nama o, bama o, kuna o. Nama o, bama o, fukunungam. Nama o. If I know get your best friend, I get you. Yeah, if I know get your lover, I get you. Yeah, yeah. If I know get your best friend, I get you. My brother, I get you. If I know get your lover, me, I get you. Nama o, bama o, kuna o. Nama o, bama o, fukunungam. Nama o, bama o, kuna o. Nama o, bama o, fukunungam. Nama o, bama o, kuna You can choose your friends, but you can't choose a family. Nama wo, bama wo, kunma wo. Nama wo, bama wo, fukununga. Hey. Nama wo, bama wo, kunma wo. Nama wo, bama wo, fukununga. Nama wo, bama wo, kunma wo. Kunma wo, nama wo, bama wo, kunma wo. Yeah, yeah. Fukunungam. Voces, Sonidos, experiencias, diálogo, música. historias. Resonancia Radio. Un espacio para conocer, ejercer, promover los derechos humanos y construir ciudadanía. Resonancia Radio. Ondas sonoras por los derechos humanos. Muy bien, hemos llegado a la primera edición de nuestro programa. Bienvenidas, por favor. Hola. Hola. Hoy tenemos una súper invitada que nos hizo el enorme favor de inaugurar este primer programa que se llama Wendy Figueroa. Aplausos, por favor. ¡Bravo! Okay. Hola, ¿cómo están? Hola. Ok, yo súper emocionada de estar con ustedes, tres mujeres de todo un trabajo, una trayectoria con un compromiso a favor de los derechos humanos y bueno, de lujo poder compartir con todas estas diversidades y estas generaciones. Muchas gracias.
Wendy, querida, hoy va a estar sin poder estar como en imagen porque tenemos problemas con la recepción por el tema de la lluvia. Voy a leer su semblanza curricular para que iniciemos y todo nuestro público sepa por qué Wendy es tan importante en este preciso momento histórico-social que además nos honra con su presencia. Wendy Figueroa Morales es psicóloga, feminista, titulada, tiene 20 años trabajando con experiencia en defensa de los derechos humanos desde un abordaje con perspectiva de género. Actualmente se desempeña como directora de la Red Nacional de Refugios desde el 2013. Inició la campaña internacional del Banco Rojo para prevenir feminicidios y es fundadora de la Alianza Internacional de Mujeres Líderes de la Igualdad, AIME, y referente a los países de América del Norte y América Central. Fue parlamentaria del primer Parlamento de Mujeres en la Ciudad de México y es consultora independiente certificada por el Centro Mexicano de Filantropía. Ha desarrollado diversos materiales y modelos de actuación, así como campañas nacionales de incidencia a favor de la inclusión sustantiva. Bienvenida, Wendy. Muchas gracias, un placer. Bueno, Wendy, pues lo primero que te queremos preguntar, que es la pregunta inicial que les hacemos a todas las invitadas, es ¿qué es para ti el feminismo y cómo lo has vivido? ¿Cómo se intersecta en tu vida profesional, en tu vida personal, en todos tus ámbitos? Ay, maravillosa pregunta y bueno, voy a tratar de ser súper concreta porque si no me desplayo. Me encanta el tema porque después de mucho tiempo me di cuenta que yo tenía una mujer maravillosa en mi infancia y en mi vida que era feminista y era mi abuela, ¿saben? Y yo no sabía realmente que existían los feminismos, ni mucho menos sabía que mi abuela era una mujer transgresora de estos roles estereotipados, pero bueno, en esa época, pues ya sabes, las mujeres no podían estudiar, las mujeres solamente estaban para casarse y ella tuvo, pues bueno, varias hijas, entre ellas mi padre, tiene 7 hijos e hijas y bueno, pues ella se aferró a darle estudio a sus 4 hijas maravillosamente y a romper con las reglas de este patriarcado y bueno, a mí después, cuando empiezo a entrar en este tema, que empiezo a estudiar la carrera de psicología en la UNAM, orgullosamente UNAM, y empiezo a conocer a Marcela Lagarde, Olga Bustos, a Patti Bedoya, bueno, a muchas mujeres, Isabel Martínez, ¿no? Y empiezo a darme cuenta justamente de estas diferencias y estas discriminaciones que históricamente vivíamos y que yo vivía en casa, ¿no? O sea, esto sí lo puedes hacer porque eres mujer, esto no, o ese tema de que no saliera yo tan tarde porque pues yo no podía, pero mis hermanos sí, tengo 2 hermanos, soy la única mujer, entonces se imaginarán ese tema, ¿no? Y es cuando de pronto te vas encontrando con los feminismos y pues ahora en mi vida han sido, pues me ha trastocado totalmente en la parte, como bien decías, en lo personal, en lo profesional, en lo laboral. Me parece que es importante hablar y ahora lo entiendo después de un largo camino recorrido, que hay varios feminismos y para mí, si tuviera yo que definir los feminismos, son movimientos colectivos horizontales donde todas las mujeres que estamos en ellos desde la diversidad, pues compartimos estructura y compartimos una misma causa que es justamente la igualdad sustantiva y el poder tener todas las mujeres acceso a todos nuestros derechos porque somos sujetas de los mismos. Y bueno, sin duda, pues es un aprendizaje diario. Yo me considero una feminista en constante proceso de construcción del patriarcado, ¿no? Entendido también que me tengo que echar un clavado para seguir viendo cuáles son todas estas cuestiones patriarcales y machistas que me trastocan, simple y sencillamente porque vivo en una sociedad machista y bueno, también a veces, ¿no? Nos enrolamos y reproducimos esto. Entonces, para mí ha sido maravilloso y solamente para una anécdota, hace casi
10 años que empecé con esto, más tiempo que conozco a Tania maravillosamente. Una de las organizaciones que también me acerca a estos feminismos es APIS, ¿no? Las primeras formaciones que tuvimos cuando yo era directora de uno de los refugios aquí en México, pues todo mi equipo fue con APIS. Y me acuerdo que una de las psicopedagogas me decía, oye Wendy, saber del feminismo te hace sentir muy mal y te hace pues tener situaciones de conflicto. Y yo le decía, ya sabes, desde esta razón, no, para nada, o sea, al contrario, te abre un mundo. Quiero decir que ahora, y se lo he dicho, después de pues más de 18 años de estar en esto, ya 20 años, le dije, tienes toda la razón. El saber de feminismo es ponerte en conflicto, o sea, es analizar cada cosa y es cuestionarte cada cosa y a veces pues no te la pasas bien porque estás tratando de romper barreras y tratando de romper esas brechas de desigualdad y somos las locas, hace rato lo decíamos, me encanta estar con 3 locas, ¿no? Y yo diría con 3 locas brujas y que empiezas entonces también a dignificar y a resignificar estos términos que muchas veces han sido discriminatorios, pero que sin duda, pues el feminismo también te hace confrontar con una fuerte realidad que son las violencias contra las mujeres, la sumisión en la que estamos, la opresión y pues el machismo que parece humedad, ¿no? Está en todos lados. Así es. Sí, justo. Oye, pues justo de esto que estamos hablando, de las resistencias que se construyen desde que nos asumimos feministas y la militancia que tú has elegido, sabemos que eres parte de una campaña llamada Nosotras tenemos otros datos. ¿Nos podrías contar más sobre esto? Y bueno, en particular, pues, ¿cuáles son estos otros datos, por favor? Claro que sí, Elo. Pues bueno, justamente parte de lo que hemos aprendido, lo que he aprendido de los feminismos es hacer uso de nuestras voces. El que quede claro que calladitas no nos vemos más bonitas, de hecho, calladas no existimos, ¿no? Esa es la realidad y de ahí que ahora entiendes que este rollo de guarda silencio es, pues, deja de existir. Entonces, pues bueno, ante las lamentables declaraciones, y no tengo nada en contra con ningún gobierno, ¿no? Y eso lo aclaro, pero ante las lamentables declaraciones de, pues, el presidente de México de invisibilizar las violencias, de decir que pues en el momento de confinamiento no hay incremento de las violencias contra las mujeres, niños y niñas y que hay fraternidad en nuestras familias, pues bueno, surge precisamente este movimiento. Surgió como una campaña y ahora quiero decirles que ya es un movimiento justamente con este eslogan de nosotras tenemos otros datos y el objetivo es fundamentalmente hacer visible lo invisible. Es un movimiento diverso donde estamos participando organizaciones de la sociedad civil, activistas, feministas, desde una gran diversidad. Es totalmente apartidista. Esto no quiere decir que no haya personas que estén militando en algún partido, pero el principio rector de este movimiento es que no vamos a utilizar este movimiento para ninguna cuestión partidista y eso es súper importante, ¿no? Es un movimiento también ciudadano que la verdad es que empezó muy bien. Ya, pues bueno, el objetivo es cada lunes hacer pues una conferencia pública como parte de nuestro ejercicio ciudadano de rendir cuentas y también desde nuestro derecho exigirle cuentas a todos nuestros gobiernos, ¿no? A nivel estatal, municipal y federal, de qué está pasando y qué están haciendo en el tema de la defensa de los derechos de las mujeres, niñas y niños. Y bueno, pues lo que me parece maravilloso es que cuando se lanzó a través de videos donde estuvimos varias feministas y se ha seguido reproduciendo, es que estuvimos pues prácticamente en los primeros 10 lugares de Twitter y esto, más allá de estar en esos 10 lugares, me parece que lo importante y que es esto mismo, de hacer uso de nuestras voces, saben, muchas mujeres utilizaron ese hashtag de nosotros tenemos otros datos para denunciar las violencias que habían vivido y las omisiones que vivían ante el acceso a la justicia. Y eso para mí ya es un gran paso, ¿no? O sea, romper el silencio, hacer visible lo invisible, el que las mujeres puedan utilizar esta plataforma y decir, sí existimos, sí somos personas que tenemos además situaciones de violencia y hay que hacer un cambio. Después acabamos de hacer este sábado un concierto maravilloso que fue el primer festival por una vida libre de violencia donde se sumaron muchísimas activistas, no quiero decir el nombre de alguna para no dejar a nadie fuera, pero lo maravilloso de esto es que justo desde las diversidades nos sumamos y independientemente de la disidencia, que ustedes coincidan conmigo,
me es maravillosa, ¿no? Yo celebro disentir y celebro que haya diferencias porque en esas diferencias se construye lo colectivo y puntos en común, pues a todas nos une justamente este camino a favor de nuestros derechos y sobre todo este derecho a vivir libre y transitar sin violencia tanto dentro como fuera de nuestro espacio privado, ¿no? ¿Qué datos tenemos? Pues datos lamentables, ¿no? Nosotras el 17 de marzo lanzamos la campaña en la Red Nacional de Refugios de Aislamiento sin Violencia No Está Sola. Y desde ahí hemos visto, pues bueno, un fenómeno importantísimo. Primero, los 3 primeros meses del confinamiento se ha mantenido el incremento del 80% de las llamadas a nuestra línea de atención y mensajes de auxilio. Estamos hablando más de 5,000 mujeres que se han comunicado con nosotras y que hemos dado seguimiento, ¿no? Esa es la diferencia. Y bueno, seguramente ustedes también tienen esa filosofía. De nada sirve que nos contacten si no hay un seguimiento, si no sabemos qué pasó con la mujer, la referimos a un caso. Digo, hay que asegurarnos, claro. Importante también decir que siempre les preguntamos a las mujeres si les podemos contactar, si les podemos regresar la llamada para no ponerlas en riesgo. Un 65% nos han dicho que sí, entonces hacemos el seguimiento al siguiente día o 2 días después para dar continuidad. Y el otro 35% son mujeres que nos dicen que no podemos llamarles o contactarlas porque obviamente las ponemos en riesgo, pero quiero decirles a las 3 que maravillosamente sí nos regresan el mensaje o la llamada, ¿no? No al siguiente día, pero después de una semana, 2 semanas, y eso nos da una tranquilidad o nos angustia porque nos dicen que no la atendieron, pero bueno, nos permite dar esta posibilidad del acompañamiento y eso me parece súper importante. En el tema de los refugios, hemos tenido incremento del 50% de las solicitudes de refugio en la mayoría de estos a nivel nacional. Y algo sí preocupante es que si hacemos la comparación de marzo y abril del 2019 versus el 2020 en atención directamente en espacios de protección, pues se incrementó un 77%. O sea, muchísimo, ¿no? O sea, a diferencia de las personas que nosotros estábamos atendiendo el año pasado a este 2020, bueno, se incrementó. Y lo que nos llama la atención aquí es que, pues ustedes lo saben, el estar en casa también es un privilegio y el tener información también es una cuestión de privilegio. El poder hacer una llamada o mandarnos un mensaje también está relacionado con el control o la situación de, obviamente, incomunicación que tienen muchas mujeres porque el agresor está presente en este momento durante el tiempo del confinamiento. ¿Con qué voy con esto? Que bueno, esos son los datos que nosotras tenemos donde hay un incremento evidente, pero imaginémonos todos los casos que no sabemos de ellos, que no pueden hablar, que no pueden mandar un mensaje. Muchas mujeres nos han dicho incluso que saben que están en riesgo, que van a implementar nuestro plan de seguridad que les compartimos, pero que no pueden salir de casa porque les aterra tener el COVID-19. ¿Esto qué significa? Que estamos identificando y visibilizando desde la Red Nacional de Refugios que cuando se levante la contingencia se va a disparar muchísimo la demanda en la solicitud de refugios, de la salud. Digo, creo que a ustedes les pasa, a mí me pasa. Si me siento mal ahorita, en lo que menos me imagino es ir al sector salud o a ir al médico, ¿no? Claro. Entonces, o sea, es evidente que no lo hacemos por el miedo al contagio del COVID. Entonces, ¿cuántas mujeres y niños y niñas están en una situación también de salud, no de bienestar? Y esto lleva a que justamente una vez que se levante la contingencia, se incrementen estas demandas de servicios, también de acceso a la justicia, etcétera. Y creo que el Estado mexicano y sus autoridades no lo han visibilizado, no lo han reconocido. Bueno, si no reconocen que hay violencia, aunque ya estamos viendo unos pocos avances por ahí, ¿no? Pero pues no se ha hecho ningún programa, ninguna acción. Bueno. Hola. Wendy. Creo que se fue un poco la voz, pero... Vamos a ver si lo podemos arreglar. Por ahí me parece súper interesante, justo en lo que regresa Wendy, finalmente el tema del confinamiento, como lo veníamos platicando tras bambalinas, ha impactado muchísimo la salud de las mujeres, de tal manera que habla del 77% en aumento de lo que estaban atendiendo el año pasado, ¿no? Sí. Y los refugios, el 50% de solicitudes de ingreso de su totalidad, es muchísimo, ¿no? Es una pandemia, ¿no? Un problema verdaderamente social
que, bueno, finalmente estamos bajo, además con una propuesta de aumento, ¿no? La propuesta es que una vez que acabe el tema de la pandemia, generará un aumento del 100%, ¿no? A ver si ya. Sí. Wendy. Hola, sí, acá estoy. Hola. Sí, es que en la Ciudad de México tenemos un viento terrible y además acompañado de mucha lluvia, entonces tenemos problemas con la conexión, pero ya tenemos otra vez a Wendy y nos estaba platicando, Wendy, un poco del impacto, ¿no? Que si no había un reconocimiento del gobierno ante lo que estaba sucediendo, menos iba a ser una campaña que verdaderamente estuviera atendiendo, ¿no? Un programa que verdaderamente atendiera esta problemática. Exactamente, y en ese sentido es importante, pues bueno, a todas las mujeres que nos escuchan, poderles decir que habemos muchas otras organizaciones, mujeres como ustedes, ¿no? Que les creemos, que no necesitamos el tema de las denuncias y que, bueno, estamos para acompañarles en el momento en que ellas se sientan seguras con la posibilidad, que también eso es algo que no se entiende en este gobierno. Se relaciona el incremento de denuncias con el incremento de las violencias y esto no es así, digo, ustedes lo saben, APIS lo sabe perfectamente. Lo que las mujeres necesitan en primera instancia es estar protegidas, tener un espacio para dejar de ser víctimas de los diferentes tipos de violencia. Y bueno, además de todos los obstáculos que implica para una mujer hacer una denuncia en un país donde, pues bueno, no se le crea a las víctimas, donde se les revictimiza y donde el mensaje actual es, pues son falsas el 90% de las llamadas, ¿no? Ok. Bajo ese panorama, Wendy, por ejemplo, esta lectura que hace gobierno, donde habla de las situaciones de violencia a partir de las carpetas de investigación, ¿sería adecuado hablar del impacto de las carpetas de investigación bajo el COVID-19, de si es un reflejo de la que las mujeres están viviendo violencia? No, definitivamente no podría ser esto medible así. Uno, porque tendríamos que identificar que el número de carpetas de investigación que se puedan abrir no están relacionadas necesariamente, insisto, con el tema de las violencias que están viviendo las mujeres. Uno, antes de esta situación del confinamiento, era muy complejo que una mujer pudiera ir a hacer una denuncia porque no se le cree. De hecho, hay estadísticas donde nos reflejan que más del 40% de las mujeres víctimas de violencia no creen en las autoridades. Entonces, ese es un primer obstáculo. Un segundo obstáculo es, bueno, las carpetas de investigación, un poco lo que yo les decía hace rato, no solamente es habla al 911 o a la línea de la Red Nacional de Refugios y te digo que se incrementaron las llamadas. Ajá, pero ¿qué pasó con esas llamadas? Es decir, las mujeres están recibiendo atención, las mujeres realmente están siendo atendidas y ahorita están, pues lo tengo que decir de esa forma muy fría, pero están con vida. O sea, ¿qué pasó en ese proceso? ¿No? Y es lo mismo con las carpetas que se puedan abrir. Hay muchísimas carpetas y quienes son abogadas lo saben y abogados que pues se quedan en el archivo, que ya no se procesan porque obviamente no hay una intervención ni un análisis con perspectiva de género, no se juzga con perspectiva de género. Si a eso le sumamos que 4 de cada 10 mujeres que han sido víctimas de feminicidios fueron a hacer una denuncia previa y que no hicieron nada, es decir, el 40% de los feminicidios pudieron prevenirse. Entonces, imaginémonos si tiene sentido, que es eso lo que a mí me preocupa y ocupa, hablar de números, ¿no? O sea, sí subieron el número de las carpetas, sí subieron el número de las llamadas, sí subió el número pero a ver, no son números, son personas, son vidas, ¿no? Y en esas vidas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, sí creo que también incluso para hacer un análisis estadístico, no puedes dejar, y eso lo he aprendido desde los feminismos, no puedes dejar de mirarlos con un enfoque de género, derechos humanos y además multiculturalidad, porque justo dejamos de mirar y de visibilizar a muchos colectivos y muchos grupos que son triplemente revictimizados, ¿no? Mujeres indígenas, mujeres de la diversidad sexual, mujeres discapacitadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un gran obstáculo y por supuesto creo que el COVID-19, y también eso lo he aprendido en los feminismos, pues te viene a dar una posibilidad de hacer un cambio, de una reingeniería, pero es sí o solo sí eres capaz de conocer y reconocer la problemática. Si no lo haces, pues vamos a seguir haciendo lo que estamos encontrando hoy día en nuestro país, ¿no? O sea, efectivamente,
Exacto, contando hasta 10, pero además con el mismo discurso esquizoide. Sí lo dije, pero no lo dije. Es que eso no quise decir lo que yo quería decir. Y bueno, la verdad es que en estas alturas, las mujeres, que somos más del 50% de la población, no nos merecemos ese trato, pero tampoco el presidente ni el Estado se puede permitir hacer estas acciones que ponen en riesgo las vidas. ¿Qué es eso? Dejemos de hablar de números y hablemos precisamente de personas. Así es. Wendy, dijiste 3 palabras que yo quisiera retomar para la siguiente pregunta. Multiculturalidad. Privilegios, 4, derechos e indígenas. Platícanos, ¿tú qué sabes? ¿Qué pasa con estas casas de las mujeres indígenas que atienden justamente la problemática de a donde las redes sociales no llegan, donde los refugios de pronto nos quedamos cortitas, donde las organizaciones de la sociedad civil no hemos podido llegar y tejer, sobre todo por respeto a las formas y maneras que tienen las comunidades? Platícanos un poquito, tú que sabes y has sido representante y un poco vocera de lo que están viviendo las casas de las mujeres indígenas. Ay, Tania, pues lo que estamos viendo con las camis para mí es indignante. Es decir, me parece justo el reflejo de lo que estamos viviendo. Ojo, insisto, o sea, las violencias contra las mujeres y el nivel de impunidad en el que estamos hoy día es el resultado de años de gobierno. Es decir, no es un tema de esta cuarta transformación, es el resultado de una deuda histórica de muchos gobiernos que han pasado y que han dejado de hacer algo por lo que estamos así. Pero lo que me parece indignante en este gobierno es justamente la invisibilización de lo que sucede y la prioridad en el tema del presupuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Que se les quitó el presupuesto a las camis por un decreto de austeridad, pero no se le quita el presupuesto al Tren Maya, ni a la refinería, ni al béisbol, ¿no? Entre muchos otros ejemplos que puedo poner. Y esto es el reflejo de que las mujeres en este gobierno no tenemos una prioridad en la agenda política. Y si a eso le sumamos efectivamente que desde la multiculturalidad las mujeres indígenas están triplemente revictimizadas, están aisladas de la cuestión capitalista, están aisladas justamente del acceso a la información y que no solamente, digo, me parece que la estocada final fue quitarles el presupuesto, pero si hacemos un análisis de las pocas acciones y campañas que ha hecho el gobierno federal, pues están invisibilizadas. No se habla de qué hagan las mujeres indígenas ante una situación de violencia. Bueno, si no se dice lo que podemos hacer las mujeres de la ciudad, pues muchísimo menos las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidad, lo cual parece que pues es para este gobierno pues es algo que no importe. Sin embargo, es tan importante porque, bien como lo decía Tania, muchas organizaciones de la sociedad civil no llegamos a esas comunidades, pero además es importante decir que las camis están dentro de este mismo contexto indígena que permite que se identifiquen y sabemos mismos, hablamos de la prioridad, de las alianzas, y eso es lo que logran hacer las camis, cómo se articulan en ese mismo entorno con usos y costumbres, pero que además me parece maravilloso que estos usos y costumbres se analizan desde un enfoque de derechos humanos, ¿no? Y de perspectiva de género, de tal forma que de acuerdo a sus propias historias, sus propios usos, van deconstruyendo estas ideas limitantes. Eso es algo que por más que nosotras queramos hacer, primero, no somos indígenas, seguramente para mí, ¿no? Yo no puedo, no sé un indígena, entonces no me puedo comunicar. Me encantaría saber por lo menos una lengua indígena, no lo sé, y ellas lo hacen, ellas se comunican en su propia lengua con las mujeres y esto permite justamente tejer y construir opciones reales desde su comunidad para las mujeres. Es lamentable que es quitar el recurso y que nos den respuestas como vamos a buscar financiamiento a nivel internacional. A ver, no, hay lana en México. El tema es que estás distribuyendo de una forma totalmente inequitativa, de una forma totalmente fuera de un enfoque de derechos humanos y que lo que me acabo de enterar que me parece de verdad, pues bueno, no quiero ser muy prudente, pero indecible, que siendo
25%, el monto estaba, ¿no? Desde el Instituto Nacional de las es esto, ¿no? O sea, primero porque tienen que entender el tema de derechos humanos, que no se anda regateando, o sea, el tema de derechos humanos es un tema justamente de acceso a la justicia y eso es lo que se tendría que garantizar. Claro, por supuesto. Tenemos un poquito, se cortaba en fragmentos tu discurso. Retomo un poco lo que decías. Decías que algo que se vuelve indignante es que el 25% de qué, Wendy, ahí se cortó. No sé si me escuchan o ya. Ahí ya me fui. Sí. No, sí te escuchamos. ¿El 25% de qué? Bueno, creo que seguimos teniendo un poquito de problemas de conexión. Pero en efecto, lo que estaba comentando Wendy era el tema de las casas de las mujeres indígenas, es decir, hay 34 casas a nivel nacional y hay otras que están postulando para que en efecto pudieran implementar sus acciones. Tienen dos acciones muy específicas, una que tiene que ver con la atención de la violencia familiar y otra que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos. Eso es bien interesante en ambas propuestas porque justo lo que decía Wendy es desde la multiculturalidad, o sea, desde su uso y costumbre, apegadas al artículo 2, es decir, tenemos que respetar el uso y costumbre de las comunidades indígenas, ellas se apegan al párrafo 2 de este artículo y lo hacen con derechos humanos desde la perspectiva de género, porque justo lo que hacen es un análisis, cruzan el tema de la violencia y lo que está sucediendo en la comunidad desde su propia cultura, desde su propia raíz, ¿no? Y otra cosa que trabajan que tiene que ver con los derechos sexuales tiene que ver con la partería. Entonces, rescatan prácticas comunitarias sanas, esto que decía un poco Wendy, no sé si ya la tenemos, pero que es como lo que decía al principio, como de brujas, ¿no? Entonces pareciera ser que apropiarse del cuerpo y este tema de los tés y saber dónde me duele y saber cuándo es el mejor momento para parir, las mujeres indígenas rescatan esas prácticas que tienen comunitarias y las ponen al servicio de otras personas. Porque igual que nosotros dudamos de, en efecto, de los procesos legales, como lo dijo Wendy, las mujeres indígenas dudan de los procesos sociales médicos que las acompañan a parir. Y con justa razón, ¿no? Claro, porque en efecto no respetan sus formas de ser y no sé, como el simple hecho de que a lo mejor un medicamento o una pastilla sea tan química en el cuerpo de una persona que no está acostumbrada a tomar esas cosas, ¿no? Como que en la ciudad estamos más acostumbrados, en otros entornos no. No, claro, tú vas al médico cuando vas a parir y le dices, oiga, me duele aquí, y el médico le dice, pues no le tiene por qué doler ahí. Y justo lo que hace la partería es hacerle caso a tu dolor. Reconocer que las mujeres sí saben de su cuerpo. Claro. Y es lo que hacen estas casas de las mujeres indígenas. Y justo este año, bajo el tema de austeridad republicana, pues les quitaron el presupuesto. Entonces, estoy haciendo un poco de resumen de lo que hace Wendy, de lo que estaba diciendo Wendy. Sí. Entonces, lo que hace este presupuesto es que corta la posibilidad de que estas mujeres accedan a su derecho, primero de ser informadas, pero luego de llegar a lugares donde nosotras no llegamos, ni las organizaciones de la sociedad civil, y mucho menos la gente con sus programas de gobierno, y mucho menos contando hasta 10. ¿No? Ese es un poco el resumen que ahí tenemos. Seguimos sin conexión con Wendy, pero bueno, ahí vamos, ¿no? ¿Tenemos algunas preguntas? Sí, pero sí, tenemos unas preguntas, pero no sé, tal vez sea mejor como esperar a que regrese, ¿no? Para que las pueda responder. Sí. Vale. Ajá. En el tema de derechos, ahí está. Porque voy a hacer un poco de resumen con lo de las carpetas también de investigación. Ahí está Wendy. ¿Nos escucha, Wendy? Ok. Un poco de las carpetas de investigación tiene que ver, claro, lo que nos está comentando es, no todas las mujeres se animan a hacer la denuncia. Sí,
De hecho, dijo, ¿no? El 40% de las mujeres no, no tienen como esta seguridad, no creen en la justicia. Es que también cómo creer en la justicia mexicana. Y eso implica que hay muchos feminicidios que pueden ser prevenidos, ¿no? Imagínate, ¿no? Decía, el 40% de los feminicidios fue primero y denunció un tema de violencia antes de que sucediera el acto, ¿no? De asesinato. Es un dato verdaderamente alarmante y por eso este programa, ¿no? Como para generar un poco de conciencia en cuáles son los otros datos, no solamente de números, como no solo de llamadas, no solo... Son todas las mujeres justo, ¿no? Es interesante porque también habían sacado como unas notas sobre la carta que publicaron el 12 de mayo, ¿no? De Nosotras Tenemos Otros Datos. Y en ese entonces había un registro de 155 llamadas por hora al 911. Y entonces es muy impactante cómo en un mes todo esto se ha elevado y sigue sin haber un pronunciamiento, ¿no? Como claro hacia, es un tema importante, tenemos que tratarlo y tenemos no solo que tratarlo, sino de verdad como poner énfasis en que la situación de emergencia por COVID lo está incrementando más y tiene que haber estrategias para resolverlo. Claro, por supuesto, ¿no? Y nos estamos quedando cortitas con los programas de gobierno, que ese sería como pues la propuesta, ¿no? Tenemos que generar otro tipo de estrategias. Nos dice Andresito que por qué no leemos la pregunta y vemos si la podemos responder en lo que bueno. generar la conexión con Gwen. Pues la pregunta es de Angelina Romero y la pregunta es, ¿qué debe de hacer una mujer que está viviendo violencia en el hogar? ¿Qué alternativas tiene? Pues justo Wendy hablaba, no sé si la tenemos ya en línea, pero Sí. Ahí está. ¿Sí alcanzaste Sí, acá estoy. la pregunta? Ay, Sí, la escuché. Oigan, perdón, pero creo que el patriarcado está interfiriendo mi línea, así que está bueno. boteándonos, lo sabía. Sí, pero bueno, ustedes son maravillosas y bueno, justo una de las cosas que debemos o podemos hacer las mujeres en situación de violencia es primero reconocerla, ¿no? Me parece súper importante que podamos identificar qué son las violencias. Esto parecía muy, muy evidente, pero no es así. Hay que desnaturalizar el amor romántico, hay que hacer visible lo invisible y nombrarlo. Una vez que identificas que estás en una situación de violencia, que además, pues todas las mujeres hemos estado en una situación de violencia de una u otra forma, entonces puedes buscar alternativas. Primero, pues algo súper importante es que si estamos en esa relación violenta y nosotras identificamos que el riesgo se puede incrementar, pues bueno, hay que buscar en nuestra propia casa ese espacio más seguro, es decir, donde no haya objetos punzocortantes, donde no haya objetos pesados que se puedan utilizar en nuestra contra. Y después de que pase ese evento, buscar el primer momento más oportuno para salir de casa. Es decir, estar en confinamiento no significa que tenemos que quedarnos en una situación donde nos pongan en riesgo a nosotras o si tenemos hijos e hijas. Para eso hay opciones, hay organizaciones como la Red Nacional de Refugios, en donde nos pueden contactar, ya sea vía telefónica, vía redes sociales, vía WhatsApp, para poder acompañarlas a tomar la decisión que ustedes decidan, desde acercarse con alguna red de apoyo que ustedes tengan o de ingresar a un refugio o bien iniciar un proceso terapéutico. Es muy importante saber que hay que trabajar también emocionalmente para poder, pues bueno, identificar las violencias, pero también reencontrarnos a nosotras mismas. Una de las secuelas de las violencias contra nosotras es justamente la nulificación que se hace de nuestras capacidades, de nuestra autoestima, de nuestro ser mujer. Y bueno, hay que reencontrarnos, ahí estamos, hay que buscar justamente esa línea que nos permita encontrarnos y reencontrar ese objetivo que tenemos en la vida, que es, por supuesto, alcanzar todas las metas. Esa es una de las estrategias, de las opciones. También súper importante lo que están haciendo ustedes, chicas, que me parece maravilloso, generar estos espacios de diálogo y de encuentro. También hay que crearlo con las compañeras cercanas a nosotras, es decir, mantener redes de apoyo sólidas vía redes sociales, WhatsApp, Telegram,
donde puedan estar en comunicación. Hay estrategias muy puntuales como si yo estoy en una situación de violencia, una amiga mía lo está, o una prima, una hermana, es pues ante este control de revisar el celular, pues hay que ponerse de acuerdo y mandarnos un saludo normal, ¿no? De hola, ¿cómo estás? Y en ese sentido, si llega el horario en el que habíamos definido y no está este saludo, pues bueno, significa que algo no está bien, ¿no? Y eso permite dar un seguimiento. Claro. Oye, justo con esto que estás hablando de las estrategias que podemos establecer con nuestras amigas que sufren violencia, Griselda Calderón nos pregunta que si conoce una situación de violencia que ocurre con una amiga cercana, ¿qué puede hacer para apoyarla si ella no ha querido denunciar? ¿Cómo puede ayudarla? Bueno, primero decir que no necesariamente tiene que haber una denuncia para poder denunciar, y bueno, ese es un precepto importantísimo que hemos realizado desde la Red Nacional de Refugios. Y bueno, como psicóloga, para denunciar tenemos que tener un proceso justo psicológico para poder dejar de lado todos estos constructos sociales, ya sabes, la carga, la culpa. Entonces, bueno, lo primero es acompañarla sin juzgar. Tenemos que entender que es un proceso, así como el proceso de empoderamiento, los procesos de feminismos, es eso, o sea, no lo podemos hacer de la noche a la mañana, es un cambio constante y paulatino. También es el proceso para tomar una decisión. La invitación es que ustedes le hagan saber que están ahí para acompañarla, que no la juzgan, que efectivamente entendemos que no es fácil. Y yo siempre, algo que me ayuda mucho es entender cuántas veces me ha costado tomar una decisión de dejar un trabajo que no me gusta, o de ir o no a una reunión. Son tal vez decisiones vanas, pero que tiene que ver con costos y también con de construir esto que nos han dicho del deber ser. Entonces, es entender el proceso, acompañarlas sin juzgarles, y llegar al momento, de verdad, llega el momento en donde las mujeres pues nos abrazamos a ese miedo y entonces empezamos a tomar decisiones, pero necesitamos el acompañamiento muchas veces de las otras. Claro. Okay. Y bueno, hay otra pregunta que tenemos por parte de Morgana Atanasio. ¿Tienen estos datos comparativos en alguna página o alguna nota? ¿En qué consiste el acompañamiento que les dan a las mujeres? Sí, los datos, estos que les comparto, están en nuestras redes sociales, en Facebook, Red Nacional de Refugios, y en Twitter, @RNRoficial. Tenemos hasta ahorita 2 publicaciones justamente de cada mes que llevamos haciendo la campaña de aislamiento sin violencia no está sola. Y bueno, ahí lo pueden consultar o nos pueden mandar un correíto y les damos como más datos. ¿En qué consiste el acompañamiento? Es un acompañamiento integral, gratuito, especializado, donde se pone en el centro de la actuación justamente las necesidades de cada caso. ¿Esto qué significa? Que cada caso es abordado de una forma específica, particular, y poniendo siempre la toma de decisiones como sujetas de derechos de las mujeres. Nosotras hacemos un plan de acción junto con ellas, y la atención incluye psicología, medicina, trabajo social, obviamente jurídico, no desde obligarlas a hacer una denuncia, es informarles sobre sus derechos, y si ellas deciden iniciar un proceso jurídico, las acompañamos. También psicopedagógica, muy importante esta parte de el reaprendizaje, ¿no? De lo que es una relación afectiva, sea cual sea, familiar, amistad o de pareja. Con nosotras mismas también hablamos desde el enfoque de derechos sexuales y reproductivos. También esto, cuando las mujeres tienen hijos e hijas, se trasciende también con ellos a tener toda una atención integral. Y por supuesto que promovemos el empoderamiento y la autonomía a través de acciones de autogestión económica, de independencia económica. Y depende, hay mujeres que requieren estar en el refugio, entonces todas estas acciones se hacen dentro del refugio, pero hay mujeres que afortunadamente no viven con el agresor y no está su vida en peligro. Entonces, todo el proceso se puede llevar a cabo en el centro de atención externa, que es la cara pública de los refugios, y habrá mujeres que no requieran refugio y que requieren una casa de transición, por ejemplo, que es este espacio para ejercer su ciudadanía porque tienen un empleo, y lo que requieren, lo voy a decir de una forma muy simple, aunque es muy complejo, pero bueno, lo que requieren es solamente un espacio donde puedan ellas vivir libres de violencia, puedan capitalizarse para llegar a tener una independencia y entonces rentar su propio espacio. Claro. Claro. Ajá, báselo, estaríamos, Ok. ajá.
Sí, no, lo que pasa es que nos pedía si podía repetir las redes sociales, pero creo que ya están, ¿no? Corriendo en la pantalla. Entonces, bueno, aún así, Wendy, ¿nos puedes repetir el contacto de redes sociales, no solo para las cifras y todo, sino porque ya nos estamos percatando de que, evidentemente, siempre que tratamos de estos temas, empiezan a salir los ejemplos, los casos de gente cercana, e inmediato, pues sí, tenemos que tener la mayor información posible. Entonces, bueno, tenemos aquí lo de la red de refugios, y no sé dónde más sugieras que la gente establezca contacto en caso de saber de esta problemática con alguien que conozcan. Seguimos. Hola, Wendy. Wendy. No, creo que sí. No, que no. Ajá, ahí está. Creo que no tenemos a Wendy, que la hemos perdido de nuevo. Otra vez. No, pero sí. bueno, fíjense que ahorita aprovechando en lo que regresa Wendy, a mí me llama mucho la atención lo que estaba comentando sobre cómo a veces no entendemos los costos que pueden implicar para una mujer salir de un espacio de violencia, ¿no? A pesar de que esa mujer necesita hacerlo, como que no entendemos lo difícil y también el hecho de que a veces, o sea, toda la energía la están utilizando literal para sobrevivir. Claro. No tienen tampoco como mucho espacio o tiempo para poder. Sí, por eso son tan interesantes y tan importantes las redes. No sé, sí, creo que además el feminismo lo suma muy bien, ¿no? Cuando plantea la palabra acuerpar, ¿no? Que finalmente es esta sensación de ir acompañando en un proceso tan difícil de toma de decisiones, donde lo que voy a hacer es acompañarte, caminar contigo, ir de la mano, porque es difícil que tú lo puedas hacer de manera unilateral. Por eso es tan bonita y tan compleja la palabra, porque va acompañando en este proceso a quienes tienen que tomar esa decisión de salirse de casa, porque a veces la vida está en riesgo. Pero sí, además, a veces no está en riesgo y también tengo que salir, porque justamente si no va a estar en riesgo, ¿no? Sí, y creo que esa decisión también es como, eso es un proceso largo, ¿no? O sea, pasa tiempo entre que tomas la decisión, o sea, como lo concientizas o como entiendes que sí, que estás en riesgo y entre que realmente lo ejecutas, ¿no? O sea, hay un proceso, no es inmediato. Sí, sí, por eso se vuelve tan importante que en cada llamada haya continuidad de la llamada, porque si no, no sabes si es una persona que se animó en ese preciso segundo, pero cuelga porque el costo-beneficio social es muy alto, ¿no? Claro, o sus hijos, ¿no? En muchas ocasiones tiene que ver también esto con lo que estaba diciendo, ¿no? Que el acompañamiento es integral y que también se le da a los hijos y a las hijas de estas mujeres, porque precisamente es uno de los costos que puede tener, ¿no? Que muchas mujeres no accedan o que no puedan salir de esa situación de violencia precisamente porque ponen en riesgo a sus hijos y porque tampoco tienen las condiciones económicas o etcétera. Hay como... Wendy, ¿ya estás de regreso? No. Ahí está, ¿no? Todavía no. Okay. Parece que sí, como que por aquí decía que ahí estaba. Bueno, tenemos una pregunta. ¿Ya está? Bueno, preguntan, pero bueno, dice, pero que hayan aumentado las denuncias por llamada, ¿qué significa? ¿Que es más intensa la violencia o qué? Porque el hombre violento no deja de serlo o se hace por el confinamiento. Es decir, el gran confinamiento visibilizó esta situación o se hace más intenso o qué pasa. El otro tema es una reflexión, ¿qué pasa con la violencia hacia la mujer en comunidades donde no se goza la posibilidad de hacer una llamada a comunidades que son azotadas por el narco, donde no necesariamente bueno, ok. Ok, habrá Wendy. A ver, perdón, creo que Wendy nos puede contestar, no nos escucha a nosotras, pero creo que puede leer la pregunta y puede hablar, no sé si la puede contestar. A ver, pues le pongo en chat. Sí, claro, ¿me escuchan? Ah, sí, sí, Wendy. ¿Tú pudiste leer ¿Sí me escuchan? la pregunta? Sí, Ok, creo que ya no bueno, nos en escuchan cuanto a la nosotros. pregunta,
compartirles que efectivamente, como lo vemos, la violencia contra las mujeres ya estaba antes de... Ahí está. Creo que se volvió a ir. Sí, No. se nos volvió a ir. Se me hace que Wendy está en esa comunidad indígena con el narco y le están cortando la... decir, No, quiere decir... Ahí está, ¿no se oye? Ok. Y me parece muy oportuna la pregunta. COVID desatado ansias. No se No. oye. Se cortó todo el tiempo. Sí, qué pena, porque sí, sin duda, súper interesante lo que nos pueda ¿A lo mejor tú responder. no puedes responder, Tania? Pues yo más o menos la leí, es muy larga. ¿Me la pueden volver a poner? Ajá, con cómo las mujeres no tienen acceso, ¿no?, a los sistemas de comunicación, pero que haya aumento en las denuncias por llamada telefónica. ¿Qué significa que es más intensa la violencia? Ok, porque haya subido la denuncia es que un montón de mujeres identifiquen que en efecto están viviendo situaciones de violencia. Primero, como decía Wendy, identifico que hay situaciones de violencia, ese es el primer paso. El segundo paso es asumir que necesito ayuda y me animo a hablar por teléfono. Por eso Wendy señala que es tan importante darle seguimiento a esa llamada, aunque me hayan colgado, porque en efecto que haya aumentado significa que la mujer llegó a tal límite que necesita ayuda de alguien externo. Justo la palabra acuerpar, ese es el momento. Lo importante es que llame a un sistema que le dé respuesta a esto. Pero además hay un montón de mujeres, como lo dice la pregunta, que no tienen acceso a las redes sociales. Y entonces, o no tienen acceso a un espacio donde pueda hacer la denuncia de manera pronta y expedita, y por eso es tan importante el trabajo de las casas de las mujeres indígenas, porque ellas son ese instrumento que van a hacer llegar de acceso a la justicia, ¿no?, de estas mujeres que están viviendo situaciones de violencia. Pero primero tienen que identificarlo porque, como bien lo dijo Wendy, lo tienen muy naturalizado. Y recordemos que en lugares donde hay problemas como de narcotráfico o de delincuencia organizada en otros aspectos, pues el aumento hacia la violencia hacia las mujeres siempre va a ir en aumento, ¿no? Porque si ese hombre que practica esa actividad no lícita tiene un tema de frustración, con quien va a ir a recargar su frustración va a ser con la mujer con la que comparte la vida cotidiana. Ahí Sí, sí. Vamos a esperar a ver si puede entrar nuevamente Wendy para poder despedirla correctamente y darle las gracias. Sí, ojalá que sí, porque ha estado muy, muy interesante. Yo creo que, pues, digo, veremos cómo se desarrolla esto, pero sería buenísimo volverla a tener en mejores circunstancias, pero además porque el tema no se agota. Digo, ha saltado las cifras ahorita por la situación de confinamiento en el que estamos, pero vaya, es un problema estructural, ha ocurrido siempre y va a seguir ocurriendo, lo cual es una pena. Y pues sí, ojalá podamos despedirnos, pero si no, sí, seguramente la volveremos a tener acá con nosotras. Digo, además de que ha tenido una disposición maravillosa y le agradecemos mucho. Una agencia alguna vez nos dijo, entonces, ¿ustedes están a favor de que las personas y las familias se desintegren? Y decíamos, no. ¿Cómo saltó esa lógica? La intención es que las mujeres dejemos de vivir situaciones de violencia y que en efecto, en esta construcción, las mujeres empiecen a identificar que las situaciones de violencia no son naturales, no son parte de la cotidiana. Y me dijo, bueno, Tania, ¿y a ti qué te gustaría hacer en la vida? Entonces decía, fotógrafa. Yo juro que el día que la violencia se acabe, yo me voy a ir a sacar fotos al universo, ¿no? Todavía no ha llegado ese día, porque como dice Elo, lo tenemos tan introyectado, como lo dice Wendy, está el patriarcado tan arraigado que el patriarcado no solamente lo reproducen cuerpos masculinos, sino también lo tenemos en la cultura, ¿no? Como lo decía Janet en una de las entrevistas que le hicimos, ¿no? Primero tuve que quitarme mi propia
postura patriarcal, hegemónica, mala onda, que me llevó a cuestionarme de manera muy ruda. Por eso, también como lo decía Wendy, lo comenta Chantal reforzando, es llegar al feminismo, estacionarse en el feminismo, pues conlleva pregunta, ¿no? Conlleva movimiento, ¿no? Entonces, bueno, justo, pues eso es, ¿no? Cuando dice uno disfruta el feminismo, pues sí, pero ya llevas rato en él para disfrutarlo, porque al principio es como una ola, ¿no? Fría, que ahí está constante, ¿no? Sacudiendo, cuestionándolo. Sí. Bien, no, me volví, no, ¿no? Entonces, bueno, pues es una tarea constante y pues así. Pues sí. Pues bueno, creo que ya tenemos que ir cerrando. Desafortunadamente no nos podemos despedir en persona de Wendy y sí es una pena. Pero bueno, pues creo que como ocurrió en nuestras sesiones preparatorias de ensayo y ahora definitivamente somos muy afortunadas, hemos tenido grandes interlocutoras que, aunque el tema se pueda resumir en una línea, en realidad tienen muchísimas implicaciones y creo que todo lo que nos decía Wendy nos daba a pensar para muchísimas cosas. Ya lo has dicho tú, o sea, desde cómo se configuran las violencias, de cómo es que están omnipresentes. Yo, por ejemplo, ahora que estoy viendo cosas de la tesis, o sea, también cómo es la construcción mediática de la violencia y es que esto que acabas de decir ahorita de esta agencia que les cuestionaba a ustedes acerca de si están prácticamente promoviendo la destrucción de esa idea tradicional de familia, me suena muchísimo porque son posturas súper conservadoras y que justo atacan al feminismo, ¿no? Porque se piensa que están destruyendo cuando no se está viendo toda la violencia que aguantamos las mujeres y que esa idea suya de familia tradicional está sostenida en la vida y en la salud de las mujeres, ¿no? Entonces yo, a fin de cuentas, a lo que me dedico, yo quisiera para quien le interese el tema o quien apenas está vislumbrando lo complejo que puede ser, hay un documental que me gusta muchísimo y que es de Lucía Gajá, que es una realizadora mexicana, se llama Batallas íntimas y trata 5 casos en distintos países en el mundo y podemos ver cómo hay constantes, o sea, no importa del nivel socioeconómico ni la pertenencia étnica de las mujeres. Los procesos de violencia son similares porque por esto que hablamos, ¿no? La omnipresencia de esta violencia patriarcal y ojalá pueda verlo quien nos está viendo ahorita, tengan acceso a él porque es muy, muy interesante y puede ver cómo nos puede también ayudar a quienes todavía no entienden que no es tan una decisión, o sea, es un proceso, ya no es muy complejo el decidir terminar esa relación, que no es nada, nada sencillo. Y creo que los ejemplos que ahí ilustran pueden ayudar a sensibilizar muchísimo en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Eloísa, por esa recomendación. Creo que está bueno también como entender que estos procesos culturales, igual como dices, ¿no? Están como estructurando. Pues ya nos están diciendo que se está acabando el tiempo. Queremos agradecer a Wendy a la distancia por haber participado y esperamos, como dices, ¿no? Que venga nuevamente a otro programa en el que podamos desarrollar más a fondo y poder seguir cuestionando este tema de las violencias contra las mujeres y de también cómo estas violencias, sí, a pesar de que se den para la diversidad de mujeres, también se dan de forma diferente, ¿no? Porque también es como muy, que es lo que habla como el feminismo interseccional, ¿no? O sea, hay un montón de opresiones, que era también como para rescatar lo que estabas mencionando antes, Tania, ¿no? Sobre, pues esto, una cuestión capitalista de por medio y que también ella misma refirió con el tema del Tren Maya, ¿no? Todo el tema de la expropiación de los recursos de las tierras de comunidades y pues esto, o sea, como hay constantemente estas opresiones, además de la patriarcal, que están como en conjunto, pues, despojando a las mujeres de una u otra manera. Claro. Pues como sí. cuestionar las prioridades, ¿no? De inversión que hace el gobierno ante sus prácticas, ¿no? El no reconocimiento hacia la necesidad de atender un tema de mujeres que atañe a las mujeres y que causa problemas de seguridad pública, ¿no? A las mujeres. Okay. Piden que repita la referencia. Sí, es un documental. La directora es Lucía Gajá
Aún así vamos a poner todo esto en redes. Gran parte del trabajo que están haciendo nuestros compañeros es poner algunos de las cosas que hemos dicho aquí en las redes. Se llama Batallas Íntimas. Y ojalá puedan verlo. Y bueno, pues si quieren decir algo más, pero pues hay que darle las gracias a nuestros colegas. Este trabajo, pues sí, nosotras damos la cara, pero hay mucho trabajo detrás también. Mucho. Tenemos 3 maravillosos colegas que aquí están literal soportando todo, viendo que no nos pasemos de tiempos, que no se nos olviden y nos vayamos, y que además han hecho mucha chamba previa para esto. Entonces, en los controles técnicos tenemos a Gabriel Gabo García. La producción y manejo de redes está nuestro queridísimo Andrés Romero. Y en producción y relaciones públicas también nuestro queridísimo Camilo Salas. Y bueno, ya nada más para despedirnos, queremos recordarles que el próximo martes a las 6 de la tarde vamos a tener a otra invitada igual muy especial, que es, ¿sí, Tania? Perdón, me está llegando un mensaje de Wendy. Vamos a intentar ponerlo para que se pueda despedir. Es solamente el audio, es vía WhatsApp. Entonces, a ver, ¿oye? Tania, Elo, Chantal, muchas gracias por el espacio. Qué pena, de verdad, no haber podido estar con ustedes, pero definitivamente insisto, y bueno, dado que el patriarcado es el responsable de las desigualdades entre mujeres y hombres, pues bueno, no tuve la oportunidad de finalizar con ustedes directamente, pero bueno, decretarles éxito en este maravilloso programa que justamente desde la diversidad busca construir diálogos, sumar experiencias y voces, y bueno, nada, decirles a todas las personas que nos siguieron que hay que hacer un cambio importantísimo, empezando con nosotras y nosotros mismos, que identifiquemos que el proceso para romper con estas estructuras violentas y para romper con toda esta invisibilización también tiene que ver con una participación de personas como cada una de nosotras para poder dejar de tener un silencio y empezar a alzar la voz a favor de una vida libre de violencias para todas las mujeres. Los feminismos es lo que buscamos, la igualdad sustantiva y el poder disfrutar plena y libremente de todos nuestros derechos. Les mando un abrazo a cada una y bueno, que esto siga teniendo un éxito porque está construido con una pasión y de una forma totalmente altruista. Un abrazo sororal a todas y cada una de ustedes. Ay, gracias. Qué buena voz. ¡Bonita, caramba! Pues ahí está, ya se despidió Wendy. Aunque el patriarcado esté, nosotras lo vencemos. ¿Se dan cuenta? Se despidió. De todas maneras, cuestionamos y cambiamos. Ahora sí, Chantal. Pues eso, recordarles que el próximo programa será el martes en punto de las 6 de la tarde. El programa será sobre violencia sexual contra las mujeres durante la pandemia y para este tema vamos a tener a Laura Martínez, que es directora de ADIVAC, Asociación para el Desarrollo de Personas Violadas AC. Entonces, no se lo pierdan, sintonícenos y hagan todas las preguntas que quieran. Muchas gracias. Gracias. adiós.